Ok. Ok, entonces, antes de empezar nuestras meditaciones, siempre pasamos un ratito conversando por qué tenemos que meditar, por qué es necesario meditar. Y, a ver, la primera razón, lo que debería impulsarnos a meditar es que, si ustedes se dan cuenta, todos siempre estamos pensando en algo de diferentes maneras. Algunos estamos concentrados en nuestras preocupaciones, otros en alguna ansiedad, otros en aquello que nos emociona, de repente en aquello que tememos. Siempre nuestra mente está en algo de manera aleatoria. Pero el problema de eso es que nosotros nos hemos entregado a nuestros pensamientos. No reparamos en pensar que es posible frenar mis pensamientos, es posible poner mis pensamientos a, voy a usar una palabra así, como a juicio, a evaluarlos, a ver si esos pensamientos van de acuerdo a la palabra, si esos pensamientos me están llevando a honrar a Dios, si esos pensamientos me están permitiendo cultivar una mente para Dios. ¿Y por qué eso es importante? Porque las acciones nacen de los pensamientos. Las acciones no surgen simplemente porque sí, sino empieza a cultivar algo en la mente. Y nosotros solemos dejar nuestra mente demasiado libre. No, sobre todo en estos tiempos, vivimos vidas tan aceleradas y realmente vidas tan poco profundas que no paramos a ver dónde estamos pensando, qué estamos pensando y si esos pensamientos están teniendo algún tipo de impacto en nosotros. Y el gran problema, es que nosotros somos seres humanos caídos. Entonces, nuestra tendencia siempre es hacia el mal. Nuestros pensamientos siempre tienden a ir en contra de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Cuando yo entendí esto, fue como que se me abrió un mundo. Fue como, ¿cómo no me he dado cuenta? O sea, yo sabía en teoría que somos seres humanos caídos, todo esto me lo sabía, pero cuando empecé a darme cuenta que, ok, mis pensamientos, la tendencia de mis pensamientos siempre son lo contrario a Dios, esto naturalmente hace que se levante una bandera roja delante mío y me recuerde que si yo no estoy conscientemente e intencionalmente interrumpiendo mis pensamientos con la palabra de Dios, entonces mis acciones van a terminar caminando en contra del Señor. Ahora, Dios nos creó y por ende Dios nos conoce y sabe perfectamente lo caídos que somos y nuestra tendencia al pecado y lo frágiles que somos y lo vulnerables que somos. Dios sabe, porque Dios nos hizo. Y por esa razón Dios deja la meditación como una ordenanza. Y lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice: ese libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y la primera parte del versículo dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Si ustedes recuerdan las palabras de Jesús, Jesús decía que la abundancia del corazón habla la boca. Si yo quiero que de mi boca salga la palabra de Dios, mi corazón tiene que abundar la palabra de Dios. Eso es como una regla. De mi boca va a abundar aquello que en mi corazón abunda. Ahora, la palabra dice que para que mi boca abunde la palabra, y tiene que ser mi corazón, pero para que en mi corazón esté la palabra, eso no es lo mismo que memorizarme textos bíblicos, no es lo mismo que leer todo el día la Biblia, porque eso mantiene la palabra acá. Pero para que la palabra baje al corazón, tiene que haber una acción más. Y la meditación logra eso, la meditación logra como que eso que tú tienes en la cabeza le haga clic a la cabeza y baje al corazón, es como que empieza a echar raíces. Por eso Dios le da la orden a Josué en medio de la tarea más importante que Josué tenía en su vida, que no solamente era guiar al pueblo de Israel, sino era conquistar la tierra prometida, que por 40 años Moisés había estado aguardando en medio de esa transición en el desierto. Dios no le dice a Josué: mira, te voy a dar el plan de acción, es este. Dios le dice: vas a meditar en la palabra de Dios, en la ley, de día y de noche. Y esta es
esta palabra aplica para nosotros también hoy, porque además la tenemos en el Salmo 1, muy parecida, con las palabras muy parecidas. De hecho, hace incluso una ilustración de cómo se ve una vida que medita en la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero, a donde yo quiero, digamos, aterrizar esta mañana, es que él dice que si nosotros meditamos en la palabra, vamos a cuidar nuestro camino. Esto es Josué 1:8 y el Salmo 1, ahorita no tengo el versículo, por si lo busco. Bueno, dice, vas a cuidar, no sé qué está pasando, amigo, vas a cuidar tu camino. Y ok, esto debería llamarnos otra vez a la atención. Eso quiere decir que si nosotros no meditamos en la palabra, nuestro camino, vivir conforme a la palabra de Dios va a ser más desafiante para nosotros porque vamos a tener la información en la mente, más esa información no va a aterrizar en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón no es transformado, lo que vivimos son vidas legalistas, lo que vivimos son vidas moralistas, pero no vivimos vidas que han sido transformadas, no vivimos vidas que anhelan vivir para la gloria de Dios, porque nuestro corazón realmente no ha sido transformado. El rey David, en el salmo más largo, en el Salmo 119, dice, 11 veces utiliza la palabra vivifícame, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos, conforme a tus estatutos, conforme a tu ley. 11 veces habla de cómo solo la palabra de Dios lo vivifica, nada más. Incluso creo que es el 119:75 dice, vivifícame conforme a tu palabra. O sea, cuando mi alma está postrada en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. O sea, aún en los momentos más áridos y más apáticos de mi vida espiritual, solo la palabra de Dios me puede vivificar. Y eso habla del poder que tiene la palabra, pero no es solamente memorizarnos, no es solamente leerlo, es meditar. Estamos viendo acá en Josué 1:8, que es la meditación la que va a cuidarnos de hacer y de obedecer la palabra de Dios, porque es la que empieza a transformar nuestro corazón. Y luego dice, ese texto luego dice, cuídate de hacer todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino. Y ahora, la prosperidad, el mundo nos ha robado muchos términos en la vida cristiana, entre ellos la meditación, pero también nos ha robado el término de la prosperidad. Y hoy cuando uno piensa en prosperidad, piensa en dinero, piensa en salud, piensa en que las cosas salgan como tú quieres, ¿no? Que tus sueños se cumplan. Para nosotros, hoy por hoy, en nuestro mundo, en nuestra cultura, eso es éxito, eso es prosperidad. Pero para la palabra de Dios, prosperidad es aquella vida que camina por las horas que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Es hacer la voluntad de Dios. Eso es prosperidad. O sea, ¿qué mejor que una vida que cumple su propósito? Eso es prosperidad. Y ese debería ser nuestro sueño, ese debería ser nuestro anhelo, ese debería ser nuestro caminar. Ok, ya todo eso suena súper lindo, majo, pero el problema es que, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo llego a este punto de cambiar? ¿Cómo hago? Ya, toda la teoría suena bacán y es una de las cosas que yo siempre digo, los cristianos necesitamos que nos enseñen cómo hacer las cosas. Eh, Igual cuando me hablan de la plenitud en Cristo, yo ya, pero ¿cómo? Hay que enseñarle a la gente cómo vivir la plenitud en Cristo. Entonces, ok, toda esta teoría suena muy bacán. ¿Cómo lo hacemos? Y mi ya usual ejemplo, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, nosotros tenemos al profeta Jeremías, que está lamentando, está sufriendo, está llorando por la destrucción que está sufriendo Jerusalén. Dios había anunciado un castigo para Jerusalén por su desobediencia y había anunciado la invasión y la destrucción de la ciudad, de la tierra prometida, de la ciudad donde ellos estaban, y Jeremías lo está viviendo. Jeremías por 2 capítulos y medio sufre y llora y se lamenta. De hecho, es un libro de puro lamento. Y se lamenta y dice que incluso reconoce que Dios es el autor de la destrucción. Él no dice como que no le echa la culpa a Babilonia. Él dice que es Dios y está sufriendo. Y llega el capítulo 3, para mí es como casi la mitad del libro exactamente. Y en el versículo 17 dice, mi alma ha sido privada de la paz, dice, me he olvidado de la felicidad, se me han acabado las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Ojo que ese es un hombre que Dios le hablaba directamente. No es un hombre X, no es un hombre así como ustedes y como yo, que simplemente está caminando en su diario vivir. No, era un hombre, era un profeta de Dios.
y Dios le hablaba directamente. Y él dice, mi esperanza que venía del Señor se acabó. Entonces quiero que visualicen un poco esa situación. Para él, se olvidó de la felicidad, ya no tiene paz, ya no hay esperanza. O sea, ya el hoyo en el que Jeremías se encontraba era bastante profundo. Era como, esto es Lamentaciones 3. Lamentaciones 3:17 en adelante. Entonces, ese hoyo en el que Jeremías era lo que podemos llamar hoy como una depresión. Él no veía luz. No hay felicidad, no hay paz, no hay esperanza, no hay luz. Y dice, y él está hablando y luego dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar. Es como que le empieza a hablar directamente a Dios. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar y del el ajenjo y de la amargura. El ajenjo es una hierba amarga. El ajenjo y de la amargura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están orando por algo que les pesa profundamente en el corazón y van a terminar de orar y quieren hacerle como un resumen a Dios, casi como para que no se olvide todo lo que han dicho. A mí me pasa con bastante frecuencia. Y lo está haciendo Jeremías también. Me encanta porque es como, es tan humano este comportamiento. Dice, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura, porque mi alma lo recuerda y se abate dentro de mí. Y luego llega el versículo 21, que cambia toda la dinámica y cambia el, el tono de las palabras de ahí en adelante. Y dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Acuérdense que unos 3 versículos antes él había dicho, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza, que estaba en el Señor. Y ahora 3 versículos después dice, esto traigo a mi corazón y por eso tengo esperanza. Y en adelante empieza a decir un versículo que todos conocemos y dice, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en él espero. Algo pasa con Jeremías. Jeremías está sufriendo, está en una profunda depresión, está en el hoyo, pero él para y dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. ¿Qué me recuerda eso? Que yo tengo la capacidad de decir, basta con estos pensamientos, voy a empezar a hablarle verdad a mi mente y por ende a mi corazón. Y lo que empieza a hacer Jeremías es empieza a recordar el carácter de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es fiel, Dios es lo que mi alma necesita y puedo esperar en Él. De ahí en adelante, el resto de la mitad del libro es un libro que sigue lamentándose, pero se empieza a lamentar con esperanza. Como que se lamenta con confianza en quien se lamenta. Y por eso yo digo que ese es el versículo 21, es el punto de quiebre del libro de Lamentaciones. Y es una enseñanza para nosotros. Toda la primera parte de lo que yo he hablado, de cómo es nuestra mente, que nuestra mente es caída, que Dios nos llama a meditar en el libro de la ley, en su palabra, para cuidar nuestro corazón. Todo eso es real. Pero lo que nos enseña Jeremías en el versículo 21 es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay una parte que nos toca a nosotros. Y Jeremías nos habla de intencionalidad. En medio de su dolor más profundo, de su depresión más profunda, él dice, esto traigo a mi corazón. O sea, él está trayendo a su mente y a sus pensamientos y a su corazón, a sus emociones, recordar quién es Dios, recordar el carácter de Dios y poder pensar en eso, poder reflexionar en eso, le permite decir, por tanto, en él espero, porque él recuerda quién es el Dios que lo ha llamado y el Dios que lo ha salvado. No es una persona X. Ahí tiene ciertas características y él podía meditar en eso. Entonces, la intencionalidad es el punto de quiebre para nosotros también. No importa lo que estemos pasando. Y con no importa no me refiero a que tu situación pierde valor. Yo no digo eso. Lo que digo es que podemos, a través de lo que estamos viviendo, fijar nuestra mirada en el carácter de Dios, fijar nuestra mirada en la ley de Dios, porque finalmente, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? No la revelación de quién es Dios mismo, y también la revelación de nosotros, de nuestra propia humanidad caída. Entonces, podemos fijar nuestra mirada en quién es Dios, podemos fijar nuestra mirada en lo que Dios ha hecho, y eso nos va a sostener. Y ahora, esto es importante.
Jeremías cambió su mirada, su situación no varió. O sea, no es como que Judá ya situación, Jeremías cambió su mirada y entonces Dios restauró Jerusalén. No, Babilonia los exilió por completo, fueron exiliados por completo, e incluso Jeremías fue secuestrado, se lo llevaron a Egipto y no sabemos más de él. No necesariamente nuestras circunstancias van a cambiar, pero nuestra mirada en las circunstancias sí pueden cambiar, y esa es la diferencia. Y eso es lo que hace que la palabra de Dios sea real en nuestra vida, que nos puede sostener en medio de las circunstancias cualquiera que estemos viviendo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entrar a la parte práctica del taller. Algunas indicaciones para los nuevos: no levanten la mano, hablen. Si levantan la mano, yo me distraigo con mucha facilidad y entonces me voy a distraer. No levanten la mano, simplemente hablen. Esperen que la persona que está hablando termine de hablar y pueden intervenir. Ok, hoy día vamos a hacer una dinámica que no es del todo nueva, pero el enfoque sí es nuevo. Lo que vamos a hacer es, voy a ir compartiendo esto. Ok, ¿por qué digo que no es del todo nueva? Porque los que han estado en el pasado ya conocen un poco la técnica de las 10 ideas o los 10 principios. Lo que hacemos es tomamos el texto bíblico que vamos a trabajar, que en este caso es Sofonías 3:17, y sacamos 10 ideas o 10 principios que ese texto nos deja. La diferencia esta vez es que quiero que pensemos de qué manera este texto nos recuerda a Jesús, nos recuerda al Evangelio, o de repente de qué manera este texto habla de características que Cristo ya inauguró. Si es primera vez que estás acá y no sabes bien cómo hacerlo, no importa, vas a ver que vas a entrar en confianza súper rápido porque las chicas hablan un montón, así que como mujeres, como buenas mujeres que nos encanta hablar, se te va a hacer súper fácil. Así que no se preocupen, acá no hay intervenciones equivocadas, hablen, sí, es súper lindo porque realmente el Espíritu Santo nos acompaña a profundizar. Solamente como contexto de lo que estamos leyendo, yo les pedí unas tareas por Telegram. Ojalá hayan leído todo el libro, pero si no lo han leído, solo como contexto, Sofonías es un profeta en la época del rey Josías. Ya están a punto de ser invadidos por Babilonia. Y lo que hace Josías es llama al arrepentimiento a Judá en los primeros 2 capítulos. En el primer capítulo llama al arrepentimiento a Judá, en el segundo capítulo habla del juicio a otras naciones, y en el tercer capítulo, que es donde estamos nosotras, habla de una restauración futura. Entonces, pensando en eso, pensando en esa restauración futura, obviamente el contexto, digamos, literario no habla puntualmente de Jesús, pero sí podemos ver que muchas de estos versos nos recuerdan a Jesús. Entonces, lo que quiero hoy es que nuestras 10 ideas o principios estén enfocados en Jesús, en cómo estas palabras nos recuerdan a Jesús, nos recuerdan a la obra de Cristo, nos recuerdan del Evangelio, o nos recuerdan algunas de las cosas que Cristo ya inauguró y que podemos ver en su vida. Así que les abro el micrófono, ya saben que pueden ir hablando, ya saben que no me levanten la mano porque me marean. Y denle, yo apunto y voy sintetizando lo que ustedes van hablando. Así que cuando quieran. Bueno, cuando dice que el Señor tu Dios vive en medio de ti, me hace recordar que Jesús es Dios y se hizo hombre para habitar entre nosotros. También dice que se gozará en ti con alegría, ¿no? Y el Señor nos dice que nos regocijemos en Él. ¿No? Eso lo dice Filipenses, ¿no? Que nos regocijemos en Él. Se gozará en ti con alegría. Me recuerda estas palabras de Jesús.
Bueno, buen día a todas, buen día, Marco, te extrañé. Todo bien. No sé si respondemos lo que vos nos habías dado como tarea o estábamos dando las ideas. Espérame que no te escucho bien, me voy a poner audífonos. Dale. Ya, a ver. No sé si hablar. Sí, sí, dale nomás. Ok, preguntaba si teníamos que decir la tarea que vos nos diste, que nos hiciste preguntas, idea del pasaje, qué me dice de Dios. ¿Respondemos eso? No, porque eso es más para ustedes como para calentarlas previo al... Sí, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Ah, listo, listo. Perfecto, está bien, querés saber eso. Pero bueno, ya que está acoto a lo que más había entendido con respecto al versículo. Eh, Nada, lo que yo noté es que a través del sacrificio de Cristo yo puedo confiar que cuando Dios me ve a mí, no ve mi pecado sino el sacrificio de Cristo, y eso hace que cuando Dios me ve a mí, no ve mi pecado sino que ve con gozo y con alegría mi vida porque ve el sacrificio de Cristo. Cuando dice, se regocija por ti con cantos de júbilo, como que yo lo entendía como, bueno, no ve mi pecado sino que ve el sacrificio, entonces Él se regocija conmigo. Buen día por acá, soy nueva. Sí. Este, Hola, bienvenida. soy de Moncada, Argentina, casada con peruano, viviendo acá en Lima. Ay, qué lindo. Me recordaba ayer cuando leía, cuando dice que en su amor guarda silencio, y me recordaba cuando Jesús, eh, clavado en la cruz, de alguna manera guarda silencio, a pesar de que se podía defender, porque era inocente, al final decide callar por amor, y eso me impactó muchísimo. Mm. Ahora que estamos hablando del silencio, ¿qué otro silencio audible hay en la vida de Jesús? Sí, a mí también este versículo, esta parte del versículo me removió. Dice que una vez que él murió, en los 3 días de Ay, no antes sé de si soy, resucitar. no sé si son mis audífonos. ¿O soy yo? No, creo que sí, ni se te escucha rarísimo, como con mucha interferencia. No, te sigo escuchando. Si quieres, escríbelo en el chat. Majo, hola, buenos días. Hola, Marta. Referente a eso, cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní y le estaba pidiendo al Señor que si era su voluntad pasara de la copa, ¿no? 3 veces pidió y el Señor guardó silencio y él entendió que era pues lo que tenía que hacer, la voluntad del Señor. Así es. Sí, tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, ¿me escuchan? Sí, no sé quién está hablando. Escucho a alguien. Soy Irene, soy nueva. Hola, Irene, bienvenida. Sí, bueno, yo lo que entiendo es cuando dice el Señor, tu Dios está en medio de ti.
guerrero victorioso. Entonces, yo comprendo algo así con la introducción que tú has hecho. O sea, Él, mientras yo esté en la palabra, Él siempre va a estar conmigo. Y a pesar de todas las circunstancias en que yo esté pasando, sean buenas o malas. Y hay momentos en que Él, o nosotros vamos a creer que Él no está, ¿no? Que no está con nosotros, porque simplemente las cosas no suceden como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Lo que Ujú. decía, en su amor guardará silencio. A veces nosotros siempre esperamos una respuesta de Él, que si oramos y pedimos, necesariamente Él tenga que responder. Y aquí creo que este texto bíblico nos está diciendo precisamente de que eh, mientras estemos con Él, estamos seguras, algo así. Ujú. Ya, algo tienen que saber de mí. Yo hago preguntas incómodas, ya, pero mis preguntas incómodas son para hacerlas pensar más. Entonces, Irene, yo te voy a preguntar esto. ¿Cómo esto que tú estás leyendo en el texto te hace pensar puntualmente en Jesús? Todo esto que tú me estás hablando, todas estas realidades de la vida cristiana que tú me estás hablando, ¿cómo o por qué se cumplen en Jesús? O sea, ¿cuál es la conexión entre esta vida que estas seguridades que tú tienes, que las ves en este texto, ¿verdad? Que Dios está siempre ahí, em, que Dios guarda silencio. ¿Cómo esto hace clic con Jesús? ¿O por qué? Y te voy a dar casi la respuesta, pero ¿por qué es a través de Jesús que todo esto se hace realidad? Si quieres, piénsalo, no lo tienes que responder ahorita, dale una vuelta, ¿sí? Pero esa conexión es la que quiero que hagamos en esta meditación y la que vamos a empezar a practicar los siguientes días. Es empezar a ver a Jesús a través del texto y ver cuál es la conexión con el Evangelio. Entonces, mis intervenciones así no son para molestarlas ni para incomodarlas, sino para enseñarnos a pensar mejor, más profundamente en la palabra. Así que, sí, Ani dice sí. Algo La que... pienso. Hola, Sí, buenos Cindy. días. Hola, ahora sí. Algo que también puedo yo ver en el texto, lo estaba yo leyendo en una versión actual, en la Nueva Traducción Viviente, y dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Y una manera en la que yo puedo ver a Jesús ahí es que Jesús es ese Salvador. De alguna manera yo siento que así como Él se entregó totalmente en la cruz, Él pide esa entrega total de mí como su hijo. Yo quisiera también acotar algo ahí en Salvará, porque me hace Espérame, pensar en... Marta, dame un segundo. Lo que pasa es que mi internet se fue y como siempre volvió y no pude terminar la idea de Cindy, pero no sé, em, bueno, las veo todavía algunas medias, seguro va a ir restaurándose mi internet. Entonces ya, después de ti que Cindy me repita la idea porque me la perdí. Pero dale, Marta. Ok, Él salvará. Entonces, aquí en Sofonías pues estaba todavía en futuro
y me Ujú. lleva a pensar pues que eso ya es una realidad para hoy nosotros y en la fidelidad del Señor en cumplir su palabra, ¿no? Porque Jesús ya vino y esto al aceptarle ya me salvó, ¿no? Majo, Cindy, algo también que yo... ay, perdón, Marita, un ratito. Cindy, ¿me Sí, sí, puedes ayudar sí. con tu idea de nuevo? Porque justo ahí se me fue el internet y no te escuché y la quería escuchar. Estás muda, desmuteate. Perdón, perdón, gracias, Majo. Que algo que yo veía precisamente en esa porción es que yo veía a Jesús precisamente como este Salvador, Ujú, este, ese Salvador que viene y me muestra mi condición de pecado. Justamente ahí cuando él dice que él es un poderoso Salvador, dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, él es un poderoso Salvador. Entonces, ese habitar en medio de nosotros es como ese llamado que él nos hace al arrepentimiento para buscarnos y hacernos ver nuestra condición de pecado. Y es como esa promesa cumplida de que él vino a salvarnos. Ella también dijo que así como Jesús se entregó por nosotros, Él demanda de nosotros una entrega total. Creo que dijiste eso también. Sí, sí, gracias. Majo, No, ya tengo mi espérame respuesta. Bien, bien, hola, espérame. hola. Dale, Irene, yo te escucho. Bueno, yo por ejemplo ahorita en este momento, centrándome en la primera parte que te comentaba, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, es como que me llama a la tentación de Jesús en el desierto. Es Ujú, como que si, bueno, a mí me habla así, ¿no? ujú, Como ujú, decir, ujú. es la imagen de Jesús, de hombre que vino aquí, no tuvo pecado alguno, fue perfecto, y Dios se está regocijando en él, ¿no? Y él Ujú, venció prácticamente en ese momento las tentaciones que hubo en el desierto. ujú. No sé. Majo, Espérame que termine la idea. Ahora sí. ¿Quién dijo Majo? Miriam, soy Miriam, primera vez que entro al grupo. Hola. No. Hola, Majo. Mira, en el versículo en Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová. Ujú, Entonces yo entiendo acá que Dios purificará a los que invocaran su nombre. En la segunda parte, ¿no? de Sofonías, del versículo 9 al 20, eh, declara la restauración y transformación completa de su pueblo, ¿no? Pero para ello tenemos que invocar su nombre, ¿no? Es importante para mí esa palabra, ¿no? De invocar el nombre de Jehová. Y ese puede ser el nexo, ¿no? El nexo que tenemos con el Señor. mm, Majo, Yes. bueno, buenos días, muy feliz de estar Buenas. por acá. Este, yo me quiero como concentrar en la parte de guerrero victorioso, ¿verdad? Qué interesante cómo el pueblo de Israel esperaba un guerrero, y sí, nuestro Jesús es un guerrero, Amén. pero un guerrero que se goza con nosotras, que nos renueva,
que nos llena de amor, que está en medio de nuestro día a día. Ese es un guerrero, no era el guerrero esperado por ellos, ¿verdad? De que viniera a derrocar todo el imperio, que viniera a hacer justicia, ¿verdad? De la forma que ellos pensaban, sino ese guerrero que está ahí, que se ríe con nosotras, que se deleita, que ama. Y entonces me quedo con esa figura de nuestro Señor, que en Sofonías lo plantean así, que en el nuevo evangelio se concreta. Otra cosa que yo también me llamaba mucho la atención y que Dios hablaba a mi corazón es que no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces en nuestro caminar cristiano, que cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, muchas veces nuestro caminar es así como de carga, como de pesar. Y, y muchas veces nuestras vidas no pueden dar, o bueno, voy a hablar en primera persona, muchas veces mi vida no puede dar esa evidencia de que hay un gozo por mi salvación, por tener a Jesús como mi Salvador. Y esa porción también me hace recordar esa verso de la Escritura que dice que su gozo es mi fortaleza. Entonces, para mí también es como un llamado que aún en medio de todo lo que yo esté atravesando, pruebas, tentaciones, dificultades, es un llamado a caminar mi vida cristiana con gozo, con alegría, porque muchas veces incluso nuestra cara, nuestras expresiones no muestran ese gozo, esa alegría de ser salvados por Él, de haber sido salvados por Él y que aunque esté enfrentando dificultades, este, siempre estoy así como con esa cara de tristeza o de enojo, o de descontento. Entonces, ahí justamente en esa porción que dice que Él se regocijará sobre ti con cánticos, entonces como un llamado, yo lo siento así, pues es que es como ese llamado como a llenarme de alegría, a cantar aún en medio de la dificultad, de la prueba, de la tentación. Y siento que como ese llamado a cantar con alegría, que dice que Él se regocijará sobre ti con alegría. O sea, en Él hay un regocijo cuando alguien es salvado. Entonces, si en el Señor hay un regocijo cuando alguien es salvado, porque yo no he de vivir con regocijo por esa salvación tan grande que Él ha traído a mi vida, aún a pesar de que yo esté enfrentando dificultades o pruebas o lo que yo esté atravesando. A mí me gustaría agregar algo. Soy nueva, mi nombre es Yare, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. En días pasados yo estudié este texto y cuando vi que, bueno, lo iban a estudiar me animé a entrar. Eh, Ahí en esta frase del versículo que dice, se gozará sobre ti con alegría. Hay un pasaje paralelo en Isaías 62:4, si mal no recuerdo, creo que es ese que habla de que el esposo, que Dios se regocija en nosotros como cuando un joven desposa a la novia. Entonces eso me hace recordar que somos como, o sea, la iglesia es la novia de Cristo y por eso Él se está
regocijando y deleitándose en nosotros, no porque realmente lo merezcamos, sino porque Él le ha placido. Hola, Hola, ay, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Oye, yo meditaba en dos cosas. Una, un poco pegada a lo que decía Jared, no sé cómo se dice, sobre esto de que él lo hace por pura gracia en el fondo, su salvación, ¿cierto? Y lo vemos a lo largo de este corto libro. Yo destaqué algunos versículos, por ejemplo, en el 1 dice que el Señor escudriñará a Jerusalén, que lo va a castigar, etcétera, que lo va a hacer analizarse. Más adelante después dice eh, el profeta en el 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ya después en el 3:7 dice, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello, por lo cual la castigué. Eso fue lo que lo que dice el Señor a través del profeta. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Y ya en el 3:8, perdón, 3:9, como igual lo mencionaba otra hermana, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, o sea, porque no había ni una posibilidad, el Señor les habló, o sea, lo que habla el profeta es que les habló, los llamó, todo, y seguía la rebeldía, entonces el juicio del Señor estaba. La única forma era que Dios interviniera y dijera, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y así es como Jesús nos salva, ¿cierto? No es algo de que nosotras podamos ir o que podamos haber reaccionado por nuestra propia voluntad y decir, hoy sí, yo me quiero arrepentir, sino que finalmente el Señor viene a cambiar este corazón de piedra, ¿cierto? Por uno de carne para que podamos realmente invocarlo, amarlo, servirlo y ser considerados justos frente a Él. Y lo otro que me detenía a pensar era en que siempre, bueno, nuestra mente o nuestra fe va mucho al sufrimiento de Cristo, a lo que Él padeció, a lo que Él lloró, a lo que Él se estremeció ante todo este dolor y ante la cruz, ¿cierto? Y su entrega. Pero qué lindo como también este pasaje nos habla de que Él se goza en salvarnos, de que Él se deleita en nosotros a pesar de todo. O sea, aquí el profeta habla de todo lo que nosotras también podemos ser, ¿cierto? Rebelde, pecadora. Pero es maravilloso como el Señor nos llama, nos transforma y además se alegra. O sea, no, tampoco nos saca en cara y nos dice, tuve que salvarla. Así como, si no lo hacía yo, no. Él se alegra, se goza en salvarnos, a pesar de todo lo que ya sabemos por la palabra, ¿cierto? Que Él sufrió y padeció. También sabemos que Cristo se deleitó cuando nos salvó. Él lo hizo por amor, Él lo hizo con gozo, sabiendo todo lo que eso significaba. Gracias, Tesia. Me encantó. Sí, súper. Amén y amén. Qué bello. ¿Quién más? Me hace pensar mucho bueno, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de Escúchame, te escucho súper lejos. No sé por qué. ay, O soy yo. ¿se me escucha lejos? Ahora sí, ya, dale. Ok, no, que decía que me hace acordar mucho y es como que también cambia como la mentalidad un poco esto de decir, cuando Dios me ve a mí se regocija no por mí porque no tengo ninguna habilidad, al contrario, soy tan pecadora que no podría. Entonces es como que te hace un cortocircuito en la cabeza y como decís, ¿cómo es esto? Porque no podría alegrarse de una persona pecadora. Entonces ahí el hecho de ver tan claramente que por Cristo Él puede gozarse en mí,
hace que le dé toda la gloria a Él, porque no merezco nada y todo es la gloria de Él. Entonces, eso me alegra mucho y cuando viste que en el principio del versículo dice el Señor, tu Dios está en medio de ti, también pienso en cómo Dios podría estar en medio de alguien que es pecador y también ahí caes de nuevo en eso, en decir, no es por vos, es por el sacrificio, o sea, es la clave, ¿entendés? El sacrificio de Cristo hace que yo tenga amistad con el Señor y que pueda ir confiadamente ante su trono y soy bienvenida. También hay algo Gracias, Ana. que me mueve un poco la cabeza, porque por lo menos en esta versión de la traducción viviente, en la parte donde dice que callará de amor, aquí dice, con su amor calmará todos sus temores. Y escuchándola, me ponía a pensar un poco, o sea, qué relación tiene esto con el Evangelio, ¿no? Y también este silencio me hace pensar la relación que hay como de calmar todos mis temores. Es de que él viene hablando de un juicio al pueblo que realmente se lo merecía. Entonces, es como que ese silencio de Dios también es la buena noticia que nosotros recibimos a través de este Evangelio, de que la noticia buena para nosotros es de que, mira, a pesar de todo el juicio, hay uno que va a pagar en tu lugar. Y de paso, tú vas a recibir la justicia perfecta de esa persona, que es Jesús. Entonces veo cuando dice que callará de amor, lo entiendo así como que, wow, ese silencio por amor calma mis temores, mi temor a la vergüenza, mi temor a la culpa, mi temor al juicio. Terrible, porque en realidad cuando viene hablando dice cosas muy fuertes y a veces eso a nosotros nos asusta, porque tú mencionabas al principio el ejemplo con Jeremías, de que era un hombre que hasta se pudo deprimir, pero a veces eso nos da miedo, porque nos da miedo si nos vamos a morir, nos da miedo que vamos a estar enfermos siempre, o sea, miedo a un montón de cosas, ¿no? Y de repente ver de que el amor de Dios dice que va a calmar todo eso, aún el juicio que puede estar dentro de mi propia cabeza, pues de mis pensamientos. Ahorita que las escuchaba compartir, me hacía también ver esa parte justamente ahí donde dice que pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, que Dios no es un Dios que se esconde, el hecho de que Él esté en medio de nosotros aún en los no creyentes, en los que no le han conocido, es porque Él es un Dios que puede ser hallado y que quiere ser hallado. Y que si hoy yo le conozco o nosotras le conocemos es porque Él nos buscó primero. O sea, Él ha estado habitando entre nosotros con la única intención de ser conocido por nosotros, porque Él ya nos buscó primero. Entonces, también como decía ahorita mi hermana, que en eso se lleva la gloria al Señor, que no fue porque yo hubiera querido buscarlo, no fue porque yo tuviera el deseo de Dios, porque alguien que está muerto en sus delitos y pecados no puede desear a Dios, no quiere buscar a Dios, sino que si hoy yo fui salvada, como dice ahí, que Él es un poderoso Salvador, es porque Él primero habitó y está habitando en medio de nosotros porque nos está buscando que yo pueda voltear a verlo. Y es por lo que Él produce en mí. Y lo que compartió también ahorita mi hermana, que esa paz que yo hoy pueda experimentar aún en medio de mis temores, es por la paz que yo puedo tener para con Dios el Padre una vez que ha sido restaurada esa relación primero con Él. Si tengo paz para con Dios, voy a tener paz aquí de alguna manera en la tierra, y no porque todo se vaya a solucionar como veíamos ahorita en Jeremías, perdón, en Lamentaciones. Quizás mis circunstancias nunca vayan a cambiar, pero puedo tener paz porque mi temor más grande es recibir esa ira de Dios,
Entonces, al ser restaurada esa paz primaria, por así decirlo, es que yo puedo tener paz aún en medio de la dificultad que puede estar atravesando. Ahorita que las escuchaba se me vino eso a la cabeza. Ay, perdón, no la quiero hacer tan larga, pero se me venía a la cabeza un versículo que para mí re va con esto también, que es Romanos 5, cuando dice que, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí va re alineado con esto, porque podemos tener paz con Dios por la obra de Cristo y porque somos justificadas. Y yo creo que eso, cuando lo entendemos y cuando lo llevamos a la práctica, aunque cueste mucho día a día, cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, porque entendemos que todo lo que hacemos ya como somos justificadas, no estamos condenadas. O cuando estamos tristes, o cuando estamos pensativas, o en mi caso, ¿no? Cuando los pensamientos quieren como gobernar, o las cosas negativas quieren como tratar de tirarme para abajo, tengo que entender que por él ya soy justificada y eso no me puede condenar, no hay nada que me condene. En todo caso, si algo me tiene que condenar es la salvación y la libertad en Cristo. Así que nada, pensaba en eso. Hola, buenos días. Soy nueva. Soy Denise, me llamo Denise, soy de México. Algo muy parecido a lo que comentabas, también en Romanos 8:39, donde habla acerca del amor. Nada nos puede separar del amor de Dios. En este versículo vemos, ¿verdad?, que a pesar de que de nuestros pecados, de todo lo que a lo mejor hemos hecho en contra de Dios, Dios a pesar de todo nos ama, ¿no? Y eso es lo que lo demuestra en la cruz, en ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Bien, hemos hecho 19. No expliqué el tema del número arriba, lo voy a explicar ahora. Normalmente yo pongo un número que es como una meta, y si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven como las primeras intervenciones, las primeras siempre son, y eso es lo normal y ocurre en todos los talleres que hemos tenido, las primeras siempre son como más superficiales, y en la medida que vamos avanzando es como que empezamos a profundizar. Y eso es lo mismo que les va a ocurrir a ustedes en sus meditaciones personales. Usando esta técnica, si bien esta técnica tiene un enfoque particular, que es pensar el texto alrededor de Jesús y del Evangelio, ustedes también pueden hacerlo sin eso, simplemente como, ok, ¿qué ideas o principios me vienen de este texto? Pónganse una meta. En grupo siempre es más fácil pasarla, pero la idea cuál es, cuando uno usualmente está a la mitad, como que llega como al límite y ya no se te ocurre nada más, pero es ahí recién donde tú vas a empezar a profundizar. Ya sacaste como todo lo que está en la parte superior de tu mente, por así decirlo, en el top of mind, lo que todos te han dicho, cómo pensar en eso, eso es lo primero que sale. Espérame un segundo. Voy a bajar un poquito de volumen, Dani. Gordito. Espérame. Ya. Entonces, lo primero que sale usualmente es lo que tenemos en la mente. Espérame. Ok. Entonces, la idea es que cuando tú sientes que ya no tienes más, es ahí recién donde tu cerebro y tu mente van a empezar a pensar. Entonces, es ahí donde tú tienes que exigirte seguir. Porque antes lo que va a salir de tu mente, las primeras frases, por así decirlo, son lo que has escuchado de otros, lo que has aprendido, lo que has leído, pero no es lo que tu mente está pensando en realidad. Entonces, les voy a dar 5 minutos, más o menos hasta las 6:37, 8, y quiero que se tomen un rato para escribir un resumen final, una idea final que ustedes sacan de la meditación que hemos tenido. Porque hemos hablado de varios temas, o sea,
en los 19 puntos que hemos hecho hay diferentes cosas y Dios puede haberles hablado a cada una de una manera particular. Entonces quiero que se tomen un rato, unos 5 minutos, 6 minutos. Si quieren, pónganse una canción de fondo, que eso siempre ayuda, alguna instrumental, y eso siempre ayuda, y escriban un párrafo de cierre, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué les parece si dos de ustedes comparten sus meditaciones finales? Las que quieran también lo pueden poner por el chat. Majo, yo quiero, que ya me Dale, voy a yo hacer sé. el desayuno. Dale, yo sé. Bueno, esta es mi meditación final. El pueblo está experimentando disciplina de parte del Señor, les habla de su ira, les habla y les hace consciente de su maldad y de su idolatría, el problema que venimos arrastrando, y el Señor sigue tratando. Y también el exilio al que ellos van a estar expuestos, y de manera bien clara, pero en medio dejó claro para salvarnos a nosotros, que nos salvó, y no solo eso, sino que también se gozó en salvarnos. Y parte de su amor es ese amor que expone mi pecado y lo trata. O sea, no, ese amor no me deja en mi pecado, y la manera en la que Él expone mi pecado es para dar arrepentimiento, no para avergonzarme o dejarme allí, sino que Él expone mi pecado para poder restaurarme. Y después que hace eso, de traer arrepentimiento a mi corazón, la parte que más me llamó la atención es donde dice: se regocijará por ti con cánticos de júbilo. O sea, es un Dios alegre en mi restauración, en la sanidad que va trayendo a mi vida. Entonces, y no en mis obras, porque la obra la sigue haciendo Él. O sea, trae arrepentimiento, pero la obra es de Él. Entonces, esto fue lo que yo pude meditar finalizando Sofonía 3:17. Me encanta que hayas dicho, o sea, como que escucharte decirlo, wow, así como que me removió, que es un Dios alegre. Normalmente no solemos ver a Dios así, ¿no? Solemos ver a Dios así como el Dios de juicio, o el Dios que sufre con nosotros, el Dios compasivo, pero realmente Dios es un Dios alegre, o sea, es un Dios de gozo, es un Dios que se goza con nosotros en medio de la salvación. O sea, nuestra salvación, si bien implicó sufrimiento a Dios mismo en la cruz, produjo gozo y júbilo, lo vemos en este texto, ¿no? Y es algo que podemos recordar con alegría, que ese es el Dios que nos ha salvado. Es un Dios que se goza, y ese es un Dios alegre. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más? Yo quiero. sé el mío, yo lo hice. Ya, Sandra ganó. Las demás pueden escribirlo en el chat igual. Yo escribí poquitico así. Solo con la intervención divina de un Dios de misericordia tengo esperanza de una vida transformada que me da por medio de Jesús libertad, gozo, regocijo, que solo Él puede brindarme en medio de mi vida cotidiana, aún yo fallándole. Amén. Amén, Sandra, sí. Y qué hermoso es ver que ese es el Dios que nos ha salvado, ¿verdad? Es un Dios que se regocija, es un Dios que es misericordioso, es un Dios que es muy a pesar de nosotros, que nos salva, y como alguien decía, no nos lo está refregando en la cara para recordarnos, esto lo hice por ti, sino que está feliz de habernos salvado. Y creo que era Cindy la que decía, ¿y cómo no vivimos misericordia? Nosotros? Total. Y decías, Cindy, ¿cómo no vivimos nosotros en ese mismo gozo que Dios vive por vernos a través de Cristo y gozarse en nuestras vidas? Creo que algo que yo me quedo personal después de escucharlas y escuchar sus meditaciones es vivir con gozo mi salvación.
No solamente andar enfocándome así, me toca enfocar obviamente en la gracia y en la misericordia, pero también me toca enfocar en el Dios de gozo que me mira a través de Cristo, gozoso por la obra que ha hecho en mi vida y que sigue haciendo en mi vida. Ok, entonces, solamente para que sepan, para las nuevas, porque hay varias nuevas hoy, existe, además además del grupo de Telegram, hay un grupo de WhatsApp. Yo no sé si alguien tiene el link acá que lo puede compartir por acá, pero en todo caso, si lo pueden compartir por acá sería bacán. Si no, lo podemos pasar por Telegram. Hay un grupo de WhatsApp y bueno, han dado como mudo en estos meses, pero lo que hacen las chicas también es compartir por WhatsApp ya las meditaciones. Porque en el grupo de Telegram no necesariamente solo son de meditaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lo otro, pasamos a la última parte del taller, ok, ya tuvimos nuestra meditación en la mañana, pero si ustedes recuerdan, Josué 1:8 dice que es durante el día y la noche. Eso quiere decir que la meditación debería durarnos todo el día. Cuando yo leía este texto en el pasado decía, ¿y en qué voy a meditar todo el día? O sea, ¿en qué voy a estar pensando todo el día? Pues Dios nos ha dado una porción hoy en la que ustedes pueden meditar. Ese texto que ustedes han escrito, ese resumen final que ustedes han escrito, les sirve a ustedes para meditar durante todo el día en la porción que Dios les ha hablado. ¿Cómo? Pueden tenerlo en el papel en el que han escrito, no sé si ustedes saben que ahora WhatsApp tiene una función en la que ustedes pueden escribirse a ustedes mismas, ponen en el buscador yo. Muchas gracias, amor. Ya, gracias. Y ese es para la casa, gracias. Ya. Entonces, ponen en el buscador yo, se van a encontrar ustedes mismas, pueden escribirse ahí el texto, pueden leerse ese texto como un audio y entonces escucharse a ustedes mismas lo que Dios les ha hablado. Ok, Majo, pero en realidad el día me gana, tengo un montón de cosas y no me acuerdo, de repente me voy a acordar en la noche de esto. Ya, eso pasa. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo suelo sugerir 2 técnicas que se las sugiero para que pongan en práctica la orden que Dios les ha dado. Entonces, úsenlas como ayuda para obedecer una orden de Dios, que es meditar, porque Dios no les está dando la sugerencia de la meditación, les está ordenando que mediten, ¿ok? Entonces, la primera técnica es la técnica de los hábitos. Hay hábitos que ustedes hacen de manera operativa en el día, como por ejemplo lavarse los dientes, ducharse, cocinar, manejar, que no requiere la mente, sino ya es automático. Pueden elegir 4 o 5 hábitos del día donde ustedes saben que mientras que me esté duchando, mientras que me esté lavando los dientes, mientras que esté manejando, mientras que esté barriendo, mientras que esté lavando los platos, mientras que esté cocinando, voy a meditar. ¿En qué? En la porción que Dios ya les dio hoy. Esa es la primera técnica. La segunda técnica es las alarmas. Las alarmas, como bien la función que tienen es interrumpir, llamar tu atención, cortar lo que estás haciendo. No se pongan alarmas en momentos donde están en una reunión, donde están haciendo dormir a sus hijos, obviamente, porque no va a funcionar. Pónganse alarmas en momentos donde ustedes saben que están solas y están haciendo cualquier cosa que puede interrumpirlas. Entonces, pónganse unas 4 o 5 alarmas que interrumpan su día. ¿Qué logramos con estas 2 técnicas? Reentrenar al cerebro, si eso es lo que queremos. Queremos volver a entrenar al cerebro a hacer lo que hemos visto más temprano que podemos hacer. Podemos pasarnos todo el día pensando en algo. Podemos pasarnos todo el día pensando en nuestras preocupaciones, ansiedades, temores. Y eso no soluciona nada, ¿verdad? Pero si entrenamos a nuestra mente a pensar en Dios, recuerden lo que dice Josué 1:8, vamos a cuidar nuestro caminar y por ende vamos a poder vivir y practicar una vida que es próspera, pero en el sentido de Dios, que una vida que busca honrar a Dios. Entonces, queremos una vida con un corazón transformado. Si ustedes empiezan a meditar hoy, a lo largo de todo el día, en la porción que Dios les ha dado, ustedes van a profundizar aún más. Y si usan la funcionalidad del chat, pueden usar también las notas del celular. En fin, lo que ustedes consideren. Van a darse cuenta que en la meditación de hoy, Dios va a empezar a profundizar. Si lo hacen, obviamente, en oración y con el Señor, van a empezar a profundizarla aún más. Apunten todo lo que Dios les va mostrando. Escríbanlo, como si fuera un diario. Lo pueden escribir en unas notas, pueden escribirlo en un cuaderno, en fin. Pero no dejen que la meditación termine hoy, porque la orden de Dios es meditar en la ley del Señor de día y de noche. Eso quiere decir durante todo el día
y durante toda la noche que estés despierta. No es una sugerencia, es una orden, porque las palabras de Dios dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás. El lenguaje que utiliza es de un mandato. Entonces, no es opcional. Hoy, en este momento, empieza tu meditación. En este momento empieza tu meditación, pero no termina tu meditación. Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Recuerden lo que hablábamos al inicio. Nuestra mente es caída. Tus pensamientos no van a ser conformes a los de Dios si es que tú no haces algo al respecto. Algunas cosas prácticas que pueden hacer además es bendecir a otros con esta meditación, conversar. Como ustedes se han dado cuenta, la meditación grupal tiene un gran beneficio, es que nos ayuda con mucha más facilidad a profundizar en lo que estamos pensando. Entonces, conversar con alguien, compartir esta meditación con alguien, incluso usar las redes sociales para bendecir a alguien con esta meditación, ustedes no saben a quién pueden estar bendiciendo con la palabra de Dios hoy, pero hablarlo siempre nos ayuda a profundizar más. Eso, no dejen de compartirlo con alguien más. Ahí está, Vale ha puesto el link de WhatsApp si quieren unirse a ese WhatsApp. Básicamente es para compartir meditaciones y seguir profundizando y animándonos. La idea es esa, animarnos a seguir profundizando en el Señor. Algunas han dejado sus meditaciones en el chat y las animo a leerlas. Hemos terminado un poco temprano, pero les doy las gracias por las que han regresado, las de siempre, por estar acá. A las nuevas, bienvenidas. Ha sido un placer para mí poder estar juntas hoy. Realmente es Amor, te despertaste en una ocasión. Realmente es inmerecido pasar tiempo juntas en la palabra, es un privilegio y como hemos aprendido hoy día podemos hacerlo gozándonos en el Dios que nos ha salvado. Entonces quisiera invitar a alguien a orar para cerrar este tiempo y despedirnos. Yo quiero. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, porque tú llenas todo nuestro ser, porque realmente no es que te buscamos, nosotras, no sale de nosotras el hacerlo, pero tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad y te damos las gracias por habernos llamado de la escoria del pecado, habernos sacado de esa podredumbre, de eso corrompido y oscuro y de todas esas tinieblas, Señor, y por ese hermoso sacrificio de Cristo en la cruz, habernos rescatado de esa vana manera de vivir. Y también te doy las infinitas gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a través de tu palabra para poder conocerte, para poder adorarte, para poder glorificarte, para poder compartir en comunidad como hermanas tu palabra y juntas llegar al conocimiento de la verdad que eres tú mismo. Gracias por esta hermana que se ha dispuesto a enseñarnos, Señor, y a compartir lo que tú le has enseñado sobre el caminar de la vida cristiana. Y gracias por este maravilloso día que podemos poder centrar nuestra atención en ti y en disfrutar esos tesoros escondidos que hay en tu palabra. Ayúdanos a poder permanecer durante el día en estas verdades en las que hemos reflexionado y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para tu honra y gloria. Guárdanos, Señor, hasta el final, sin caída. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Jared. Bueno, estamos despedidas. Que tengan un hermoso día. Pongan en práctica lo aprendido. Bueno. Bendiciones para todas. Feliz día. Qué rico que volvimos. Majo. Bendiciones, Gracias. papá. Y te extrañábamos, Majo. Gracias. Chao, te Chao. Bendiciones. Bye, Bendiciones, chicas. chicas. Buen Bendiciones día. para todas, chicas. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Bonito día, bendiciones. Que hoy se gocen en el Señor. Bye.